En aquella noche fría de noviembre de 1943, dentro de la imponente Cancillería del Reich, Hitler se levantó frente a sus generales con la mirada encendida de arrogancia. Un enorme mapa de Europa cubría la pared principal de la sala. Las banderas con la esvástica ondeaban en los rincones y el olor a tabaco se mezclaba con el cuero de los uniformes. El Führer hablaba con el tono inflamado que caracterizó cada uno de sus discursos. Los aliados no son más que tigres de papel. Cobardes. Sin disciplina, sin espíritu, sin grandeza. Solo son hombres gordos cargando fusiles, incapaces de soportar la verdadera guerra. Los oficiales rieron, atrapados por la fuerza magnética de su voz. Muchos, en el fondo, dudaban de aquella confianza ciega, pero ninguno se atrevía a contradecirlo. El fantasma de las purgas pasadas estaba presente. Cualquier objeción podía costar la carrera o la vida. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, un hombre con temperamento tan feroz como el del dictador se preparaba silenciosamente para refutar cada palabra. George S. Patton, el general estadounidense conocido como Blood and Guts, sangre y tripas, se forjaba una reputación, un comandante que jamás retrocedía y que veía en cada batalla la oportunidad de demostrar que la disciplina podía aplastar incluso a los ejércitos más temidos del mundo. En esos meses, Europa ardía en llamas. Francia estaba sometida, Polonia quebrada y enormes regiones de la Unión Soviética bajo el control alemán. Hitler se veía a sí mismo como el arquitecto de una epopeya invencible. En sus discursos no faltaban frases cargadas de desprecio hacia el enemigo. Los americanos nunca han sentido hambre, jamás han marchado sobre la nieve rusa, no entienden el precio de la sangre. Son débiles, no son soldados, son turistas disfrazados. Los aplausos resonaban como un eco automático. Cada oficial asentía con la cabeza, aunque algunos, en silencio, percibían que esas palabras eran más gritos de un hombre atrapado en su propia obsesión que un análisis real de la guerra. Patton, por otro lado, caminaba entre las filas de soldados en Inglaterra. Sus botas resonaban firmes sobre el barro, y su casco brillante reflejaba la luz gris del amanecer. Su figura era imponente, uniforme impecable, pistolas cromadas en la cintura, el porte de alguien que nunca aceptaba excusas. Era duro, era exigente hasta la crueldad, pero tenía un poder distinto. Lograba transformar el miedo de los hombres en fervor. Él repetía una idea simple pero poderosa. La guerra se gana avanzando, nunca retrocediendo, y sus tropas lo creían. Aunque temblaran de frío o cansancio, sentían que con aquel general podían enfrentar lo imposible. Hitler, encerrado en su mundo de ilusiones, despreciaba al enemigo y lo veía como un ejército torpe. Patton, obsesionado con la velocidad y la disciplina, se preparaba para demostrar exactamente lo contrario, que los aliados podían golpear con la brutal fuerza de un rayo. El destino estaba tejiendo un choque inevitable. Si disfrutas de escuchar historias contadas como si fueran películas vivas, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Aquí transformamos la historia en emoción pura. Y dime en los comentarios, ¿de quién confiarías más, en la arrogancia de Hitler o en la disciplina de hierro de Patton? Te leo abajo. En su búnker, Hitler pasaba madrugadas enteras murmurando mientras estudiaba mapas. Encendía cigarrillos uno tras otro, marcaba líneas en los papeles y decía entre dientes: América no sobrevivirá al invierno. Sus hombres no conocen el sacrificio. Era como si burlarse del adversario le sirviera también para esconder su propio temor. El miedo creciente era sofocado con palabras de desprecio. Los generales lo escuchaban callados. Nadie quería discutir. En aquel mundo cerrado, la voz del Führer era ley, aunque cada día sonara más desesperada. Del lado aliado, Patton no perdía ni una hora. Revisaba uniformes, castigaba errores, exigía movimiento constante. Sus soldados llegaban a odiar sus gritos, pero en combate descubrían que aquella dureza los mantenía vivos. El general convertía cada insulto de Hitler en un tanque preparado, en una columna lista para avanzar, en hombres dispuestos a desafiar la nieve y el hambre si era necesario. Imagínalo, Hitler, señalando las Ardenas, convencido de que desde allí lanzaría una ofensiva que dividiría a los aliados. Al mismo tiempo, Patton ya proyectaba cómo rompería las líneas, cómo usaría la velocidad de sus blindados para aplastar cualquier ilusión nazi. El aire de 1944 estaba cargado de tensión. El mundo contenía la respiración. Algo estaba por romperse.
y la burla del Führer solo haría que la respuesta fuera más fulminante. Y aquí, tú que escuchas esta historia, quiero hacerte parte de ella. Deja tu like y compártelo con alguien que ame estas narraciones intensas. ¿Crees que la arrogancia de Hitler lo cegó por completo? Responde en los comentarios y debatamos juntos. Así termina este primer capítulo. Las palabras de burla de Hitler, resonando como un eco de soberbia en los pasillos de Berlín, y al mismo tiempo la preparación silenciosa de un general determinado a demostrar que la valentía norteamericana podía aplastar cualquier imperio. El choque entre el orgullo y la velocidad apenas estaba comenzando. La madrugada del 16 de diciembre de 1944 caminaba silenciosa sobre los bosques nevados de las Ardenas. El frío era tan intenso que hasta los propios árboles parecían crujir de dolor bajo el peso del hielo. Los soldados estadounidenses dormían agrupados en barracones improvisados, convencidos de que nada importante sucedería en ese rincón apartado del frente occidental. Allí la línea aliada era débil y dispersa, pues los altos mandos nunca pensaron que los alemanes se atreverían a atacar por un terreno tan implacable. Pero Hitler, con la mente obsesionada por dar un golpe definitivo, había apostado todo a una maniobra desesperada: lanzar la última gran ofensiva del Tercer Reich, una tormenta de acero y fuego que arrasaría con los aliados antes de Navidad y recuperaría la iniciativa perdida en la guerra. Antes de sumergirte en este capítulo de puro impacto, asegúrate de suscribirte y dejar tu comentario. ¿Alguna vez imaginaste ser sorprendido en medio de una tormenta de nieve, rodeado por un enemigo invisible? Comparte tu opinión, porque tus palabras hacen crecer esta comunidad de amantes de la historia. En medio de la noche, un bombardeo de artillería desgarró el silencio. El suelo tembló, las estrellas desaparecieron bajo la cortina de humo y estruendo. Los americanos despertaron confundidos, sin saber si era una pesadilla o el verdadero fin del mundo. Cientos de tanques alemanes irrumpieron por la espesura, seguidos por oleadas de infantería que gritaban órdenes afiladas como cuchillos en el aire gélido. El caos fue absoluto. La sorpresa era total. Los aliados, tomados completamente desprevenidos, se replegaban entre gritos de pánico y disparos a ciegas. La estrategia de Hitler había funcionado. Eligió Ardenas precisamente porque era un lugar considerado impenetrable. El mal tiempo, las nevadas y la niebla impedían la reacción aérea de los aliados, dejando a los hombres en tierra completamente vulnerables. Era el escenario ideal para el ataque relámpago, la Blitzkrieg, que tantas veces había humillado a Europa en los primeros años de la guerra. Unas 200.000 tropas alemanas, casi 1.000 tanques y 2.000 piezas de artillería, se lanzaron sobre una línea americana escasamente defendida. El pánico se propagó como pólvora encendida, y bastó un par de días para que el avance alemán abriera una peligrosa saliente, el famoso Bulge, en el mapa del frente occidental. La ciudad de Bastogne, en el corazón de las Ardenas, se convirtió en el símbolo máximo de la resistencia aliada. Los paracaidistas de la 101 División Aerotransportada quedaron cercados, privados de suministros y totalmente aislados. Los alemanes enviaron un ultimátum: ríndanse o sean aniquilados. La respuesta fue legendaria y breve. El general Anthony McAuliffe escribió simplemente: «Nuts». ¡Que se jodan! Aquello encendió la moral. Los hombres de Bastogne, envueltos en mantas, cubiertos de lodo y hambre, decidieron aguantar contra toda lógica. Su tenacidad frustró los planes de Hitler. Mientras tanto, el mundo temblaba. En Berlín, Hitler celebraba los informes iniciales con una arrogancia febril. Gritaba ante sus generales: «Se los advertí. Los aliados no son rivales para la Wehrmacht. Patton nunca cruzará estas líneas. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el coraje de resistir sin esperanza, rodeado en medio de la nieve? Responde en los comentarios y apoya al canal. Tu participación es vital para mantener viva la voz de la historia. Enterarse de la catástrofe en las Ardenas fue para el general Patton como recibir un desafío personal. El alto mando aliado estaba desesperado. Pocos creían posible organizar una respuesta eficaz en tan poco tiempo. Pero Patton era diferente. Observó los mapas con frialdad quirúrgica, estudió las rutas cubiertas de nieve y levantó la voz. Mis hombres pueden girar en 48 horas, lanzarse al contraataque y romper el cerco de Bastogne. Nadie lo creyó. Nadie, excepto sus propios soldados. Sabían que cuando Patton hablaba, el infierno se abría paso. La marcha fue monstruosa. Cientos de vehículos girando 90 grados en pleno invierno, atravesando bosques donde cada árbol parecía esconder una emboscada. Soldados agotados y helados,
herramientas congeladas en sus manos, pero con la convicción sagrada de que nadie dejaría caer a los hermanos sitiados. El avance fue tan rápido, tan salvaje, que incluso los alemanes comenzaron a perder el control de la situación. Mientras el clima mejoraba, la Fuerza Aérea Aliada regresó con un rugido de motores y explosiones, diezmando columnas nazis y sembrando el terror en el corazón del enemigo. Había una energía eléctrica en el aire aquel frío amanecer de enero de 1945, cuando el general George S. Patton observaba atentamente los mapas, destellando sobre la mesa del puesto de mando. A pesar del agotamiento de sus tropas y del implacable invierno que parecía querer congelar no solo la tierra, sino el mismo tiempo, él no dudaba. El momento de atacar era ahora. No podía permitirse esperar ni un minuto más. Las Ardenas ya habían sido escenario de un cataclismo días atrás, con la ofensiva alemana que había sorprendido a los aliados, generando pánico y desesperación. Sin embargo, Patton estaba a punto de demostrar que la disciplina férrea, combinada con una velocidad implacable, podría cambiar el curso de la guerra. Las filas del Tercer Ejército Americano, que comandaba Patton, arrancaban motores al amanecer, bajo un cielo aún teñido de negro y azulado. Detrás de las filas de vehículos y tanques Sherman, el silencio estaba cargado de una tensión casi tangible, rota solo por el rugido metálico de orugas y motores. Cada soldado sabía que lo que venía no era solo un avance, sino una carrera contra el tiempo y el destino. Patton recorría los campamentos y las carreteras heladas con una mirada penetrante y una voz que exigía determinación. No hay espacio para la duda. Cada segundo que dejamos pasar es una oportunidad para el enemigo, repetía con la convicción de un oráculo. Los hombres respondían a esa llamada con un fervor que mezclaba coraje y miedo. Sabían que cualquier error podría costarles la vida, que esta sería una batalla que marcaría no solo sus nombres, sino los senderos del futuro. El avance fue vertiginoso. Donde otros generales dudaban, Patton avanzaba. Los tanques cruzaron puentes semidestruidos, atravesaron bosques gélidos y pequeñas aldeas convertidas en fortalezas improvisadas. La nieve, que parecía aliada del enemigo, se convirtió para los estadounidenses en escenario de gloria, una y otra vez. Las columnas blindadas esquivaban emboscadas, mientras cañones enemigos lanzaban oleadas de fuego tratando de frenarlos. Sin embargo, la disciplina y la precisión de Patton permitió que sus tropas se movieran como una sola máquina mortal, preparada para responder en cada instante y adaptarse con rapidez. Los soldados americanos encontraban en la mirada incansable de su general un faro que iluminaba la profundidad del frío y de la guerra. Era ese brillo el que mantenía vivos a los hombres. Donde Patton iba, la vida parecía encontrar un resquicio al caos. Dicen los registros que, en aquella carrera sin tregua, hubo momentos que solo podrían haberse escrito con plumas ensangrentadas. Soldados que caminaban kilómetros enteros con heridas abiertas. Enfermeros que arriesgaban sus vidas para salvar a compañeros de combate. Artilleros que sin descanso recargaban cañones mientras las balas silbaban a su alrededor. Uno de esos relatos cuenta la historia de un joven soldado llamado James, cuya historia podría ser la de cientos. Herido y separado de su unidad, cruzó el bosque nevado para avisar a una columna que estaba siendo emboscada. Su sacrificio permitió que decenas de vidas se salvaran. Héroes anónimos que Patton siempre recordaba, pues sabía que ninguna victoria se construye sin el sacrificio de ese hombre común. Las aldeas iban despertando tras años de ocupación. Mujeres y niños asomaban con timidez entre las ruinas, temiendo que aquella luz fuera solo un espejismo cruel. Pero Patton y sus tropas fueron más que liberadores. Fueron portadores de esperanza. En algunos pueblos, niños corrían hacia los vehículos blindados para acariciar a los soldados, donando sonrisas entre susurros de alivio. Soldados que compartían el pan que les quedaba con ancianos que lloraban de emoción. Esas pequeñas escenas eran la victoria más tangible, la que hablaba de humanidad en medio de la brutalidad bélica. Mientras las columnas de Patton devoraban kilómetros, las noticias que llegaban a Berlín eran como dagas clavándose en el pecho de Hitler. Su plan maestro, esa última gran ofensiva anunciada con arrogancia, se estaba desmoronando. Los informes hablaban de tanques sin combustible, de divisiones alemanas agotadas y divididas. El Führer, enfurecido, exigía contraataques desesperados, órdenes que solo servían para desgastar aún más su ejército. Lo que antes parecía un rugido de poder se convertía en un eco desesperado.
Sumido en la impotencia, en la tarde del 26 de diciembre, un momento histórico cambió el rumbo. La compañía del primer batallón del 37 Regimiento Blindado irrumpió en Bastogne, rompiendo así el prolongado cerco alemán sobre la ciudad. Fueron suministros, refuerzos y sobre todo esperanza lo que traían consigo. El cerco que había desafiado al invierno, al hambre y al miedo fue quebrado, y con ello, también la ilusión de victoria total de Hitler se desvanecía en la fría tarde invernal. Si sientes la fuerza de estos relatos y la valentía de aquellos hombres, te invito a que apoyes este proyecto con tu suscripción y me gusta. ¿Qué sentimiento crees que dominaría el corazón de un soldado al ver romperse el cerco y saber que la libertad estaba al alcance? Comenta abajo. Tu voz construye esta comunidad épica. Tras liberar Bastogne, la marcha implacable de Patton siguió abriéndose paso hacia el norte, encontrándose con las fuerzas de Montgomery. Soldado tras soldado, tanque tras tanque, rompieron las defensas nazis. Aunque el frío y la fatiga pesaban, jamás cedieron terreno. La velocidad y precisión convertían a ese ejército en un verdadero relámpago. En solo semanas habían revertido la ofensiva alemana, llevando la lucha hacia el corazón del Tercer Reich. Después de semanas de intensos combates bajo la nieve helada, el Tercer Reich comenzaba a mostrar grietas que el mismísimo Adolf Hitler no podía ignorar. En su búnker subterráneo en Berlín, rodeado de mapas y reportes cada vez más sombríos, el Führer, que en meses anteriores se mostró arrogante e implacable, ahora veía su mundo desmoronarse con una mezcla peligrosa de paranoia, rabia y negación. El ataque alemán a las Ardenas, diseñado como la última gran esperanza para revertir la guerra, se había convertido en una pesadilla. Las fuerzas nazis, que inicialmente habían avanzado con furia arrolladora, ahora enfrentaban la feroz resistencia aliada y, sobre todo, la imparable contraofensiva liderada por George S. Patton y sus tropas. Hitler caminaba de un lado a otro en su sala de mando, dando órdenes confusas que a menudo se contradecían. El eco de sus gritos resonaba por las paredes mientras reprendía a sus oficiales. Aquellos por quienes él había apostado la última carta de la guerra tenían miedo, y eso era para él inaceptable. Los generales, con rostros consumidos por el cansancio, trataban de explicar la realidad con palabras medidas, pero el dictador los interrumpía con furia. «Es imposible que permitan que ese improvisado general americano nos humille», gritaba. «Debemos detenerlo a toda costa». Sin embargo, las tropas alemanas estaban agotadas. El frío cortaba más que el acero, el combustible para sus tanques era escaso, y la moral se desvanecía con cada día que pasaba. A medida que las fuerzas aliadas retomaban terreno, Hitler sentía que perdía su última oportunidad de triunfo. Los mensajes que llegaban de las líneas del frente hablaban de derrotas y retrocesos. Las divisiones Panzer de las SS, la élite de su ejército, eran diezmadas sin posibilidad de reemplazo rápido. Las bajas eran cientos de miles, y la pérdida de tanques clave hacía cada vez más inviable sostener el ataque. Se decía que en una reunión clave, cuando un joven oficial presentó planes para una retirada estratégica, Hitler lo miró con desprecio y pronunció palabras que quedarían grabadas para siempre. «No hay retirada, solo victoria o muerte». Pero nadie lo creyó. La guerra se le escapaba de las manos, y hasta los más leales comprendían que la derrota era inminente. Mientras Hitler gritaba en el búnker, en el terreno los soldados aliados consolidaban sus posiciones. La ciudad de Bastogne, símbolo de resistencia durante la ofensiva alemana, se mantuvo firme hasta que Patton logró romper el cerco. Un momento simbólico que significó no solo un golpe militar, sino el colapso de la ilusión nazi. Las imágenes y relatos de aquellos que resistieron bajo fuego intenso se dispersaron por todo el mundo libre. Hombres congelados, agotados, pero jamás rendidos. En lengua de sus propios camaradas, esos soldados comenzaron a ser llamados los invencibles. Para Hitler, aquellas noticias eran un puñal en el corazón. Sus palabras de Alemania indomable se convertían en ecos vacíos cuando en la realidad sus tropas huían o eran capturadas en masa. La humillación era profunda, y no solo militar, sino personal. En un último intento desesperado por mantener el control, Hitler ordenó ataques suicidas y maniobras sin sentido estratégico. Los generales nazis, algunos reacios, enfrentaban la difícil tarea de obedecer a un líder que ya no tenía contacto con la realidad. Las divisiones que quedaban eran lanzadas contra posiciones fuertemente defendidas,
provocando masacres que solo aumentaban la impopularidad y la desmoralización entre las filas. Se dice que el propio Hitler llegó a insultar públicamente a sus oficiales, culpándolos de cobardía, traición y derrotismo, mientras la ciudad de Berlín misma se preparaba para el inevitable asedio aliado y soviético. La cúpula nazi estaba desunida y derrotada en espíritu. Las traiciones internas, el miedo y la desesperación rondaban cada pasillo. Mientras los aliados preparaban la ofensiva final hacia el corazón de Alemania, Hitler se cerraba en sí mismo, aislado y obsesionado con fantasías de triunfo imposibles. Sus discursos públicos, cada vez más delirantes, pretendían mantener la esperanza, pero eran ignorados por la mayoría de alemanes que ya temían el fin. Es en este momento donde el contraste con Patton se vuelve aún más evidente. Mientras Hitler caía en la locura, Patton consolidaba un legado de valentía y visión estratégica. ¿Puedes imaginar el peso de ser un general que ve cómo sus órdenes son desobedecidas por soldados desesperados? ¿O el de un dictador delirante que se niega a aceptar la derrota? Comenta qué le preguntarías a Hitler en su búnker. ¿O qué le dirías a sus soldados en ese momento oscuro? Si esta historia te mueve, no olvides apoyar el canal con tu suscripción y dejar tu me gusta. Este capítulo marca el ocaso del Tercer Reich. La humillación de Hitler no solo fue táctica, sino moral y simbólica. La arrogancia que lo llevó a despreciar a sus enemigos se devolvía como una ondas implacables contra su orgullo. Mientras las fuerzas aliadas seguían avanzando después de la batalla, Europa se despedía de un régimen que había apostado todas sus esperanzas a la desesperación. Así concluye esta parte de la historia. La caída inevitable tras meses de negación, la resistencia inquebrantable de aquellos que se negaron a ser esclavos de la tiranía, y la luz que empieza a asomar al final del túnel. Abril de 1945. Europa olía a primavera, pero las cicatrices de la guerra aún estaban frescas en cada piedra, en cada rostro. El Tercer Reich, cuya arrogancia tantas veces había llenado salas con discursos inflamados y promesas de gloria, se hallaba reducido a un escozor agonizante en el suelo de Berlín. Los cañones resonaban con furia, mientras los ejércitos aliados rodeaban la capital alemana. Patton, que había pasado meses avanzando sin descanso, observaba al final de su épica campaña. Su mirada era la de un hombre que sabía que, aunque la batalla no había terminado, la victoria final estaba cerca. Hitler, aislado como una sombra en su búnker, enfrentaba la realidad que tanto había negado. La ciudad estaba sitiada por soviéticos y aliados. Sus pocos seguidores comenzaban a abandonar la causa, y la confianza se tornaba desesperanza. El 30 de abril, el fin llegó en silencio. Hitler optó por poner fin a su vida antes que aceptar la humillación pública. Su suicidio fue un símbolo de la derrota personal y política más humillante que un hombre puede experimentar. Pero mientras un hombre caía, una generación se levantaba, marcada para siempre por la guerra y la libertad que lograron salvar. George S. Patton no solo fue un general, fue el símbolo del valor incansable. Su ofensiva relámpago durante la batalla de las Ardenas y la posterior liberación de Europa Central quedaron grabadas en la memoria colectiva como la chispa que apagó el fuego de la tiranía. Sus hombres recordaban no solo su ferocidad en batalla, sino su determinación para mantener viva la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Patton fue y sigue siendo inspiración para quienes creen que la voluntad humana y la estrategia pueden cambiar el rumbo de los tiempos. En cada ciudad recuperada, en cada familia reunida, floreció la gratitud hacia aquellos soldados que dejaron su vida en los campos de batalla. No solo Patton, sino miles de hombres y mujeres que lucharon con valentía y sacrificio, fueron los verdaderos arquitectos de la libertad. La guerra había cobrado millones de vidas, pero también había generado una generación que creía que ningún tirano podría jamás doblegar a la humanidad cuando ésta se une por la justicia. Ahora que hemos recorrido este viaje emocionante, te invito a reflexionar y compartir. ¿Qué crees que pudo aprender Hitler de Patton? ¿Y qué legado crees que dejó este general en la historia? Si disfrutaste esta narración, suscríbete, dale a me gusta y comparte. Tu apoyo es la fuerza que mantiene viva esta comunidad que revive la historia como si fuera hoy. La historia no termina con la caída de un dictador ni con el final de una guerra. Termina con la memoria y el ejemplo de coraje, de resistencia y de fe en un futuro mejor. Patton y sus hombres demostraron que la velocidad, el coraje y la disciplina pueden ser más poderosos que la arrogancia y la tiranía.
Que esta historia sea un recordatorio para todos. La libertad siempre tiene un precio, pero es el más noble que podemos pagar. Y que, aun cuando los días parecieran oscuros, siempre hay una luz que avanza, tan rápida y fulgurante como un relámpago. Obrigado por acompañar esta jornada épica. Esta história de humilhação, audácia e redenção ficará para sempre viva em nossos corações e mentes. Até a próxima aventura.